Una mano para el pueblo, por la voz del pueblo, satelital para todo el territorio boliviano. Informaciones y noticias importantes que llegan a nuestra mesa de trabajo, oyentes del país. A ver, se avisora el próximo 8 de noviembre, día en el que el presidente del Estado dará a conocer un informe somero de la actual situación que atraviesa el país. Pero en el tema económico, estos últimos meses y durante toda esta gestión en particular, tanto las amenazas como también los bloqueos en distintas regiones del país fueron generando cierta obstaculización para el desenvolvimiento de un buen comportamiento económico para Bolivia y de por medio un tema que ya data de muchos años atrás y continúa generando bastante perjuicio a la economía del país. El tema del contrabando y lo que al momento ocurre con la hermana República de la Argentina ante una desaceleración de su economía, productos de bajo costo que ingresan a Bolivia y que son directa o indirectamente competencia desleal para los productos bolivianos. Hemos tomado contacto virtual a esta hora con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a quien lo tenemos de mucho tiempo en esta entrevista. Esperemos ya más recuperado, esperemos sea así. Licenciado Rodríguez, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, es un gusto tenerlo en Una Mano para el Pueblo, de la voz del pueblo satelital. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Roger. Un gran saludo, gracias por la entrevista y por su intermedio también un cordial y un caluroso saludo para toda la bolivianidad, para toda la audiencia de este programa. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Bueno, esperemos mejor de salud, licenciado. Así es, gracias a Dios y también a los galenos que me han atendido, pues estamos ya casi 100%, así que una vez más agradecido por la entrevista, estimado Roger. Muy bien, licenciado Rodríguez, desde el IPSE, ¿cómo está la economía del país? A ver, hay dos formas de responder. Uno, comparándonos con otros que están peor, y hay otra que sería muy crítica en base a los indicadores del gobierno, los números oficiales, pero a la luz de lo que se pudo hacer y de lo que se debe hacer. Desde el punto de vista del gobierno son tres los indicadores que ellos siempre destacan: la inflación baja, crecimiento en medio de turbulencia internacional y también problemas internos, y el nivel de desocupación que está por el 4%. Es cierto que el país tiene una de las inflaciones más bajas del mundo, 1,5% hasta el mes de septiembre. Es cierto que el país crece, 2,3% en el primer trimestre, 2,2% en el segundo trimestre, y es cierto que también hay una disminución de la tasa de desocupación en el país. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿es suficiente estar mejor que otros países que lo están haciendo mal? ¿O más bien afinar algunas políticas, implementar otras y sobre todo propiciar un trabajo conjunto público-privado para crecer como podríamos y como deberíamos crecer para abatir la pobreza, principalmente la pobreza extrema, para que la inflación no sea producto de una represión, que no haya una inflación reprimida, como siempre se dice, sino que sea la consecuencia de una mayor producción con más productividad y competitividad. Y en lo que respecta a la ocupación, que no haya esos dramas que vemos de profesionales que están haciendo taxi o gente que ha perdido su empleo y se ha dedicado a la gastronomía poniendo su puestito fuera de su casa o haciendo algún tipo de trabajo autogenerado. Para esto, Roger, lo que necesitamos es un trabajo conjunto, público-privado. Hay que recordar que a mitad de su mandato, el presidente Arce decidió reunirse con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente, los Cañeros, pero qué diferente hubiera sido que esta actitud de escuchar y de reunirse con los verdaderos actores del desarrollo se hubiera dado hace 3 años atrás, ¿no es cierto? Creo que hubiéramos estado mejor preparados, no hubiéramos estado con preocupación de lo que va a acontecer de aquí en adelante. La estabilidad es un patrimonio de los bolivianos, la tenemos que cuidar. El crecimiento es urgente con
desarrollo, digamos, ¿no? Con la mejora de la calidad de vida de las personas. Y la forma ideal, idónea de hacer esto es dando condiciones para que se generen empleos dignos y sostenibles en el tiempo. Entonces, escuetamente, ¿cómo estamos? Mejor que otros, pero podríamos estar sustancialmente mejor de lo que nosotros mismos estamos hoy día. Ahora, licenciado Rodríguez, al inicio de la entrevista le consultaba sobre estos temas que se fueron dando en todo el país durante toda esta gestión 2023. Bloqueos esporádicos, bloqueos contundentes, bloqueos indefinidos, que de seguro perjudicaron también a la economía del país y por supuesto generaron también que exista cierto retroceso tanto en importaciones y en exportaciones de productos, licenciado Rodríguez. Efectivamente, el último reporte, por ejemplo, del INE, da cuenta de que el comercio exterior ha sido afectado tanto desde el punto de vista de la exportación como la importación, y uno de los factores que identifica el INE tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, con los bloqueos que hemos tenido internamente. Nuestra unidad de comunicación hizo un exhaustivo análisis solo para Santa Cruz y tuvimos este resultado, que realmente es espeluznante. Entre enero y agosto hubo 146 puntos de bloqueo en Santa Cruz, y de los 240 días, digamos, que hacen estos 8 meses, 163 días hemos tenido una anormalidad para desplazarnos, para comerciar, prestar servicios, etcétera. Por supuesto que esto ha tenido que incidir sobre el desempeño económico y principalmente sobre el comercio exterior. Hay que recordar, Roger, que cuando las dos carreteras que unen a Santa Cruz con Cochabamba se bloquean, tenemos un impacto diario de 10 millones de dólares, 6 por exportación, 4 por importación. Entonces, las consecuencias de esa mala siembra la estamos percibiendo hoy día, cuando el crecimiento hoy día hasta el primer semestre no es ni la mitad de lo que se pretendía crecer hasta fin de año. Recordemos que en el presupuesto general del Estado 2023 se dijo que la economía, el Producto Interno Bruto del país, se iba a expandir en un 4,86%. Y hoy día estamos hablando de que en el primer trimestre hemos crecido 2,3%, en el segundo trimestre 2,2%, por lo cual, considerando el desempeño del último semestre del pasado año, tampoco va a haber segundo aguinaldo este año. Entonces, nos hace daño los bloqueos, definitivamente, y es algo que, lo hemos dicho públicamente, debería merecer sanción por parte de las autoridades que tienen que ver con el tema. Gary, algo que es importante también analizar en esta entrevista, sobre el llovido mojado, el tema de los carburantes, el combustible en particular, la falta de diésel. Mire que en los últimos días se acrecentó aún más el tema de la escasez del diésel, a sabiendas de lo que, claro, diga la ANH, diga el Ministerio de Hidrocarburos, la misma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En la práctica y en la realidad lo que se evidencia y se observa precisamente es este tema del desabastecimiento de diésel, y un otro tema que también era denunciado por la Cámara Departamental de Transporte en La Paz, que desde el próximo 8 de diciembre la hermana República del Perú le restringirá el ingreso a los transportistas de carga pesada boliviana y les pondrá ciertas restricciones al tema del uso de los carburantes, o por el tema del uso de los carburantes, que a opinión de las normativas legales peruanas, la misma pues sería más contaminante, y por tal situación solo se vendería ciertos cupos de diésel al transportista boliviano, directa o indirectamente, perjudicándole no solo al transportista boliviano, sino también al empresario boliviano que importa o exporta ciertos productos, pero que en su materia de locomoción para el tema del transporte precisamente es el diésel. Temas que de seguro preocupan y son de análisis para el IPSE, licenciado Rodríguez. Definitivamente, y por doble cuenta, Roger, porque hemos tenido un problema muy serio con el Perú a principios de año, 3 meses bloqueada la frontera en Desaguadero, no podían entrar nuestros productos a ese mercado, no podían transcurrir nuestros productos para reembarcarse en algún puerto peruano hacia ultramar. Eso también nos ha golpeado. Y lo que usted manifiesta es cierto. Ahora, hemos escuchado una declaración del viceministro de Comercio Exterior indicando de que se estaban haciendo o se van a propiciar acciones con el Perú para resolver esto de la calidad del diésel. No hay que olvidar también que hemos sido demandados nosotros como país por cobrar el
diésel a un precio mayor al que se cobra a nuestros transportistas locales. Hay muchas cosas que debemos hablar en relación al abastecimiento normal de los combustibles que de tanto en tanto provocan preocupación, zozobra. Gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos tenido una situación que no se haya podido resolver, pero yo creo que cada vez que ocurre una situación como la que estamos viviendo en el momento actual, hay que pensar, Roger, si no ha llegado el momento de sincerar esta área de la economía tan importante como es la de los combustibles. Bolivia tiene el combustible más barato, no sé si del mundo, pero no somos un productor de combustibles líquidos para tener una diferencia tan alta con el mercado internacional. Ese lujo se lo podrían dar los países productores. Y la consecuencia de esto es de que gastamos mucho dinero importando esos combustibles y además subvencionándolos. Ahora vamos a tener incluso que subvencionar al transportista peruano que llegue a nuestra geografía, ¿no es cierto?, para que no haya esta discriminación, como ellos han llamado y como la han reportado y en el seno de la comunidad andina, y el Tribunal de Justicia falló a favor del Perú. Entonces es otro tema que también nos va a impactar por el lado de la subvención, que va a subir. Todos estos temas nos preocupan. ¿Por qué? Porque el comercio exterior es vital para la economía de cualquier país, tanto en su vertiente exportadora, que ayuda a traer divisas a la economía, así como en lo que hace a la importación, trayendo combustibles, bienes de capital, insumos, equipos de transporte que no producimos y que debemos pagar en dólares. Ahora, la solución para esto: sentarse, hablar, acordar, analizar, diagnosticar, no ser reactivos. Tenemos que ser proactivos en función de las posibilidades de desarrollo que tenemos, pero también la urgencia de invertir más, producir más, exportar más, importar menos y con eso generar más empleos dignos, sostenibles para los bolivianos. Licenciado Rodríguez, para finalizar esta importante entrevista con usted, lo que se aseveraba y señalaba por parte de algunos analistas económicos en torno al costo de los carburantes en el país, se hablaba de que a la larga debería de abordarse el tema de levantar la subvención de los carburantes. ¿Qué efectos conllevaría esta situación para el país? Obviamente habrán de seguro posibles anuncios de rechazo, anuncios de protestas, movilizaciones, porque cuando los carburantes suben, pues sube todo en el país. Pero al margen de esta situación, también el Estado va generándose un gran daño económico a tiempo de llevar a cabo la subvención anualmente de los carburantes y combustibles, como usted bien lo señalaba, que es un lujo que podrían darse países productores, pero países como el nuestro, que importan los carburantes de distintas regiones del globo terráqueo, vía marítima, vía terrestre, y al margen de esta situación, con el anuncio que hizo el mismo presidente de que en el caso del gas los reservorios se van acabando, bueno, son temas que también debería de realizarse, no solo la gestión venidera, sino en próximas gestiones que los gobernantes asuman las riendas del país, licenciado Rodríguez. Así es, no es un tema fácil, Roger, usted acaba de decirlo. El precio de los combustibles es un disparador de inflación, pero la gente tiene que llegar a comprender que, no siendo productores, nosotros tenemos que importar diésel principalmente y gasolina. Esos son los dos principales productos de importación dentro del ranking de los bienes que importamos anualmente. El producto que más importa es el diésel, el segundo es gasolina. El año pasado hemos gastado 4.300 millones de dólares importando aquello y hemos subvencionado, ha habido un gasto por parte del Estado por 1.700 millones de dólares. Este año, hasta el mes de agosto, según datos del INE, ya llevamos importando un poquito más de 1.800 millones de dólares y por supuesto que la subvención varía, sube el petróleo, sube la subvención, y eso es una sangría, esto es un gasto muy fuerte para la economía del país. Entonces, creo que hay que tomar conciencia de esta situación y hay que ver cómo vamos a un desmonte que no solamente tiene que ser programado, sino que tiene que ser compensado.
es claro que un aumento del precio del diésel, por ejemplo, para el transporte público, inmediatamente redundaría en una elevación de las tarifas, del precio del pasaje. Eso hay que analizar por separado. Pero ¿qué pasa con el diésel que se utiliza en el agro, por ejemplo? Ahora hay formas de compensar esta situación. En el agro, si es que a ver, voy a decir cuatro cosas. Si es que se combate el, el avasallamiento, si es que se da seguridad jurídica a los que están arriesgando e invirtiendo en ese lugar, si es que se le permite utilizar biotecnología para poder mejorar el rendimiento, aumentar la productividad, disminuir el costo de producción, y si es que Estado y privado vamos juntos a abrir mercados, eso también nos ayuda a producir a escala y bajar costos. Entonces, el tratamiento tiene que ser integral, no solamente desmontar la subvención a los combustibles, que se puede hablar por sectores, sino también dar facilidades. En su momento, como institución, allá por el mes de mayo, si no me equivoco, sugerimos la libre importación, que está permitida, pero mejorar esa norma para que no solamente sea para autoconsumo, sino también para asociaciones o para diferentes productores que puedan canalizar las necesidades de importación a precio internacional, pero ojalá sin el cobro de el IVA, por ejemplo. El IVA se devuelve, entonces habría que neutralizar aquello. Son medidas que se pueden y se deben hacer, reitero, en función de que no vivamos situaciones donde un trascendido genera especulación, genera sobredemanda, y eso rigidiza las relaciones entre los sectores que utilizan el combustible, por ejemplo, los transportistas y la empresa estatal, Yacimientos. O sea, deberíamos tratar de prevenir antes que curar, ser proactivos en vez de ser reactivos a aquello, y eso, créame, se puede hacer conversando, viéndose los ojos, hablando con confianza, con total apertura para llegar a consensos. Muy bien, el licenciado Gary Rodríguez, como siempre, gentil en las entrevistas de La Voz del Pueblo Satelital. Lo convocaremos en próximas oportunidades para dar seguimiento a estos temas que son de mucho interés para el país, el tema económico en el territorio boliviano. Licenciado Rodríguez, nos alegra que esté restablecido de salud, le agradecemos muy de veras su gentileza y lo convocaremos en próximas oportunidades. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Roger, por la entrevista. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias al licenciado Gary Rodríguez en entrevista directa con La Voz del Pueblo Satelital para todo el territorio nacional.